Nosotros en esta etapa, sí que ANSES, con las probatorias de servicios, les va otorgando o quitando validez a estas afiliaciones, ¿sí? Al principio, en la probatoria vieja, que es la probatoria 960 y la probatoria 46, son las probatorias viejas, ANSES les había dado validez a estas afiliaciones hasta el año 70, ¿sí? Es decir, hasta el 31 del 12 del 79, ANSES consideraba que, del 69, consideraba que estas afiliaciones podían ser verdaderas y podían dar lugar a la prueba de los servicios. Con la nueva probatoria, que es la probatoria 524, ANSES le dio validez a estos servicios hasta el año 77, ¿sí? 31 del 12 del 77. Todas las afiliaciones posteriores a ese año no tienen validez probatoria por sí solas, ¿sí? De hecho, si están acompañadas de documentación, se analizan de otra manera. En este caso nosotros lo que acá, bueno, acá por ejemplo no contamos con el número de afiliados, pero en caso de que contáramos con el número, debería aparecer ahí el número de afiliado de este titular, ¿sí? En este caso no aparece. Pero bueno, esta base de datos, recuerden que es muy vieja y que es muy posible que no estén todos los datos completos. Ex caja, en este caso sí tenemos la caja en la cual se prestó esta afiliación, es que es la caja del Estado, ¿no? Y acá figura que la afiliación fue hecha en el año 82, con lo cual ya al pasar el año 77 es una afiliación que vamos a declarar como inválida, es decir, voy a tener que hacer como que no está esta afiliación. Y después tenemos el ingreso al empleo, que es en el año 55, que en este caso si corresponde con la certificación de servicios, nos va a dar lugar a la prueba de los servicios que estamos presentando. En el caso de una inscripción, las inscripciones son las inscripciones de los empleadores, ¿sí? ANSES tiene una base de datos, que es una base de datos que se llama EMCO, que todavía estoy tratando de descifrar qué querrá decir, pero supongo que será empresas comerciales. El EMCO de ANSES es una base de datos de empleadores, ¿sí? Bueno, los empleadores desde el año, perdón, hasta el año 77 podrían tener inscripciones, ¿sí? En realidad después del año 70 deberían tener número de cuenta estos empleadores y no una inscripción. La inscripción se realizaba ante la caja, ¿sí? La caja previsional a la cual estaban adheridas esa actividad, por ejemplo industria. En este caso, después del año 70 ya todos los empleadores tenían que contar con un número de cuenta para poder registrar aporte de sus trabajadores. La inscripción es un dato primordial porque acá ven que no tenemos razón social de este empleador. Lo que tenemos es la ex caja en la cual se prestó tareas y el número de inscripción, ¿sí? Con estos dos datos, ANSES en la base de datos EMCO puede buscar quién era ese empleador. Es decir, yo a la gente de ANSES lo que tengo que mencionarle es la ex caja y el número de inscripción a la cual estuvo adherida esa empresa, ¿sí? Con el cual estuvo adherida la empresa. Bueno, el número de inscripción nos va a dar la razón social de la empresa. Seguimos. Bueno, el Telex de autónomos, que es la misma base de datos que vemos acá en el padrón histórico de autónomos de ANSES. El Telex de autónomos también lo podemos pedir en el mostrador de ANSES, y este es un Telex sin número de cuenta, ¿sí? El documento nos aparece que no existe en el padrón histórico de autónomos, con lo cual concluimos que esa persona no prestó tareas al régimen autónomo. Luego, bueno, sí tenemos acá un caso donde sí nos da positivo el padrón histórico de autónomos, con lo cual, si nosotros tenemos un padrón histórico de autónomos, tendríamos que verificar que en el sistema SICAM
de AFIP esté incorporado el número de cuenta de este trabajador. En caso de que no esté incorporado, tendríamos que concurrir a la agencia de AFIP del domicilio de la persona, de nuestro cliente, con una constancia del padrón, ya sea por internet o por la propia constancia que nos entrega ANSES, y solicitar mediante el formulario 460 de AFIP la incorporación de este número de cuenta en la base de datos del sistema SICAM, ¿sí? Esto tendríamos que ir en la página de AFIP, formularios, buscamos el formulario, hay un formulario interactivo que podemos descargar, cargamos los datos personales del titular, ¿sí? Y en datos de la seguridad social vamos a cargar el número de cuenta con el cual se registra esa persona en la base de datos de AFIP, de ANSES, perdón, en el padrón histórico de autónomos. Con este formulario más la constancia de ANSES, donde consta el número de cuenta, vamos a solicitar la incorporación de la cuenta al titular. Bueno, esto es toda la base de datos de la sábana laboral. Vamos a ir a la parte del RUB. El RUB es el registro único de beneficiarios de ANSES. Esta base de datos es la que nos dice qué está cobrando una persona, cuánto está cobrando y desde cuándo está cobrando ese haber previsional, ¿sí? Esta consulta la podemos solicitar en ANSES con el titular o con poder del titular, y tenemos consultas por número de beneficio, ¿sí? O por número de quit del titular, del quill del titular. El quill nos va a dar los distintos beneficios que tiene, y ahí el operador seleccionará los beneficios que nos quiere informar, o nosotros deseamos información de eso. Es muy importante esta base de datos para conocer el tipo de beneficio, el importe de beneficio que está cobrando, y actualmente en el caso de reajuste están los juzgados pidiendo la pantalla F9 del RUB, donde dice más datos, que nos indica la ley aplicable a este beneficio, ¿sí? Es muy importante presentar en los reajustes esa pantalla de F9 para que el juzgado pueda orientarse fácilmente con el número de beneficios. Después tenemos en ANSES también la consulta al ADME, ¿sí? El ADME es el sistema de gestión de trámites de ANSES. Es súper completo porque nos indica todos los expedientes que se realizaron sobre algún tipo de trámite en ANSES, o que los trámites que se iniciaron en ANSES, ya sea pedidos de jubilación, no sé, pedidos de retiro por invalidez, pensiones por fallecimiento, de todo. O sea, están todos los trámites que nosotros iniciamos y que ANSES lo caratula como un número de expediente. Por ejemplo, en este caso, y acá es donde vamos a tener que saber leer el ADME, tenemos el organismo, que en este caso 024 significa ANSES, ¿sí? Esto nos puede aparecer distintos números de organismos. Por ejemplo, ahora no recuerdo específicamente, pero puede aparecer 996, que son organismos municipales. Cuando en la ciudad de Buenos Aires se otorgaban las jubilaciones por la municipalidad, ANSES cargó esos datos de los expedientes con un número particular de organismos, ¿sí? Si nosotros tenemos un 024, ya sabemos que es un código de expediente de ANSES después del año 94. Después tenemos el número de quill y el trámite. Acá tenemos 513, 531, 531, 593, que son todos los códigos de los trámites que se efectuaron. Por ejemplo, y las secuencias, ¿no? Tenemos trámite y secuencia. ¿Qué significa la secuencia? Que es la primera vez que inicia este trámite o es la segunda que se inicia. Por ejemplo, viendo esta pantalla, yo puedo inferir que se hizo un trámite en 974, que es una jubilación por moratoria, y también veo
que hay después de este expediente, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 actuaciones, ¿sí? ¿Qué son actuaciones? Son verificaciones de ANSES. Entonces, yo acá tengo 593.1, que es la primera secuencia de una verificación. Se ve que algo pasó, que hicieron una segunda secuencia de verificación de ANSES. También tenemos el tipo de verificación 531. Todas estas corresponden a distintos tipos de actuaciones de ANSES. En este curso, bueno, después de esta clase les voy a enviar los códigos de trámite, ¿sí? Cosa que ustedes puedan, cuando consultan esta base de datos de ANSES, saber qué tipo de trámite es. Por ejemplo, una verificación en sede del empleador o un anexo, ¿sí? Que es otro tipo de verificación que ya no es en sede del empleador, sino que es en bases internas de ANSES. Eso, ¿en qué nos interesa todo eso? Bueno, yo en la gestión del beneficio puedo saber a través de esta consulta al ADME los distintos tipos de verificaciones, si están hechas correctamente, porque si yo presenté un expediente que no tenía que generar verificaciones y veo que ANSES me genera verificaciones, bueno, ahí tendré que intervenir y ver por qué ANSES está verificando algo que no corresponde, y en ese caso, en que no corresponda, tratar de corregir al operador en la gestión del expediente administrativo. O sea, que le dé de baja a esas verificaciones y prosiga con el correcto análisis del expediente previsional. Y porque el operador de ANSES me puede dar el estado de todos estos expedientes, ¿sí? Por ejemplo, si la verificación fue resuelta, va a aparecer en la base de datos de esta verificación. Él marcará con una cruz, apretará Enter y le aparecerá el detalle de cómo está esta verificación en ese momento. Obviamente que esto es todo parte de la gestión administrativa y el seguimiento del expediente. Entonces, en el sistema de gestión de trámites, cada vez que aprieta Enter y pone la crucecita sobre cada expediente, nos va a aparecer el tipo de expediente, ¿sí? El número del expediente que estamos consultando, el organismo, como les había mencionado, acá ya aparece el nombre, ANSES, el tipo de trámite, ¿sí? Recuerden que acá en la pantalla general consultamos por número nada más, acá ya nos informa el tipo de trámite que es. Bueno, y ahí aparecen distintos números, fecha de alta, ¿sí? Usuario de alta, este es el código del empleadito de ANSES que nos va a atender. El origen, fotocopia, bueno, todos los datos del expediente. Acá cuando aparezca el número de beneficio nos va a aparecer que ya está el trámite acordado y con número de beneficio y fecha de inicio en ANSES el 3 del 3 del 2007 en este caso, ¿sí? Es decir, este expediente se inició en el año 2007, el 3 del 3, y se dio de alta el 20 del 4 del 07. Sí, o sea, un mes después supuestamente se le dio de alta en el sistema a este beneficio. Luego tenemos esto, sepan que es para saber el tipo de trámite. Otra consulta, este trámite, por ejemplo, estos datos ustedes los pueden ver a través de la página de ANSES, pero está más acotada la búsqueda. Ahora están aumentando la cantidad de trámites que se pueden ver. Esto lo podemos ver en la página de ANSES, estado de expediente, iniciar consulta, y nosotros tecleando los datos vamos a ver los distintos tipos de expedientes que podemos consultar. Bueno, esto yo lo uso usualmente porque no me voy a ir a ANSES a pedir a cada rato el ADME cuando veo un expediente. Funciona bien en el tema de jubilación. Antes no aparecían los RTI, que son los retiros por invalidez, ahora aparecen. Pensión derivada, pensión directa aparecen bien, reconocimientos, reajustes, sentencias aparecen bien. Lo que no aparecen son actuaciones en forma correcta. Esta opción se incorporó hace poco, y bueno, todavía se ve que
no funciona correctamente o están poniéndolo en práctica. El tema es que estaría muy bueno que podamos ver las actuaciones y el estado de esas actuaciones, de las verificaciones que hace ANSES, para ver el correcto desenvolvimiento del expediente. Bueno, volvemos a base de datos. Prestación por desempleo, les había dicho, tiene una base de datos. Y a nosotros, en lo que nos interesa, obviamente cuando vemos que la persona cuenta con su documento existente en base de datos, es la cantidad de cuotas, ¿sí?, que se otorgaron en la prestación por desempleo. Una persona puede tener más de una prestación por desempleo, con lo cual es conveniente que nosotros sepamos todas las veces que se otorgó la prestación por desempleo y la cantidad de cuotas que se otorgaron. El desempleo que aparece en esta base de datos es el desempleo de la ley de empleo de la ley 24013, si no me equivoco. Esta prestación se computa mensualmente, ¿sí? No es que acá se va a computar desde el día 14, sino que se está pagando la cuota ese día, pero el cómputo es a mes completo, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a computar desde el 1 del 2 de 1994 hasta el 30 del 6 del 94, no, perdón, 31 del 7 del 94, y eso me va a dar por resultado todo el cómputo de ese periodo, ¿no? Así que sepan, el cómputo de la base de datos de desempleo es por cuota, ¿sí? Y si computo cuota es a mes completo. Esto lo aclaro porque hay algunas personitas de nuestro querido ANSES que esto lo computan desde la fecha en la cual le pagaron la cuota hasta la fecha en la cual le pagaron la última cuota, lo cual nos da un periodo menor que en realidad se tendría que computar por mensual completo, ¿sí? Bueno, seguimos con base de datos. Vamos a ir a la base de datos del PRPA. ¿Qué es el PRPA o primeros pagos? El PRPA es el archivo que genera ANSES una vez que está aprobado el expediente administrativo y en el cual se incorporan todos los datos y la liquidación del beneficio previsional. Acá, por ejemplo, el título de este archivo es detalle de beneficio, ¿sí? Que este es el archivo con el cual se hacen los cálculos para ver si una persona tiene o no derecho a un reajuste jubilatorio, ¿sí? Los datos que surgen de este archivo es beneficio, la prestación, ¿sí?, el número de documento de la persona, el afiliado, bueno, es el expediente administrativo, ¿sí?, datos personales, domicilio, etcétera. En este caso aparece que este era de capitalización, y fechas asociadas. Estos son los datos relevantes. Fecha de cierre de cómputo, es decir, esta es la fecha en la cual el computista nos recibió el expediente y cerró el cómputo previsional, que tiene que coincidir con la fecha de solicitud, ¿sí? Si cerró el cómputo otra fecha, bueno, acá habrá que ver por qué cerró. Mientras nos liquiden bien el retroactivo, no hay problema. Fecha de acuerdo, esta es la fecha en la cual se apretó el botoncito para generar este archivo, es decir, se acordó el expediente y se generó la resolución administrativa en forma automática. Todo esto no se piensen que se pueden redactar, ni mucho menos. La fecha de adquisición, ¿sí?, del derecho, que es la que coincide con la fecha de solicitud. Esto puede variar, ojo, a veces no es la misma fecha de solicitud. Y la fecha inicial de pagos, que en este caso coincide con la fecha de solicitud. También contamos con la fecha de alta del haber mensual, ¿sí?, que esto nos va a determinar en este momento los índices que se van a utilizar para la actualización de las remuneraciones. Ingreso base. Ingreso base es, en el caso de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento, el cálculo que se hace para sacar el haber jubilatorio de retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento que va a tener el titular, ¿sí? Después tenemos el promedio de las remuneraciones en relación de dependencia para el caso de la jubilación
y el promedio de las rentas imponibles como autónomo, ¿sí? Tenemos después la sumatoria de estos distintos importes, el total, digamos, y este es el dato relevante, los promedios. Después tenemos el tiempo informado por el operador, que puede variar del tiempo tomado para el cálculo. Eso va a depender de la cantidad de años de declaración jurada que se utilizaron para dar de alta este beneficio. Entonces tenemos el desglose de los años aportados en relación de dependencia antes del año 94, los años aportados en relación de dependencia después del año 94, los aportes autónomos, ¿sí? Acá tenemos antes del 94 una cantidad de aportes y después del 94 ya no tenemos aportes. Aportes simultáneos no existen y el total del tiempo informado por el operador, esto es el computista que cargó los datos. Luego nos informa el tiempo que se tomó para el cálculo del haber jubilatorio, que en este caso coincide los dos tiempos. Bueno, este valor siempre va a ser el mismo, el banco donde se va a liquidar el haber mensual, la hora social, ¿sí? Y los datos de los familiares, apoderados, etcétera, que nunca los completan. Después aparece el detalle del retroactivo, ¿sí? Desde la fecha inicial de pago hasta el último mes anterior al mes de cobro, ¿sí? Luego va a aparecer el concepto del haber mensual, que también se liquida junto con el retroactivo. En este caso nos van a aparecer todos los conceptos que se liquidan, ¿sí? En ese mensual de retroactivo, sin los descuentos. Esto ténganlo en claro, porque los descuentos hay que hacerlos sobre este total. Esto igual en el RUP aparecen tanto los códigos que se suman como los que se restan. Yo siempre digo que en el RUP, nosotros cuando agarramos un RUP que tiene el detalle de todos los conceptos que se va a cobrar, se suman todos los conceptos que son menores a 300 y los que son mayores a 300 se restan. Es decir, supongamos que yo tengo 5 conceptos, de los cuales 4 son menores a 300, o sea, aparece un número de concepto y el importe que percibo por eso, y luego aparecen los descuentos con conceptos mayores a 300, que son los descuentos que se realizan, ¿sí? Esto es como para hacerlo más simple. Bueno, esto acá tenemos también el detalle de conceptos especiales, la cantidad de deuda por moratoria, etcétera. En este caso tenía jubilación a cargo del régimen de capitalización. Y acá tenemos el cálculo, es decir, las remuneraciones que se tomaron y los importes originales y actualizados. En este caso, para esta fecha no había actualización por índices, con los cuales aparece el mismo importe. Entonces vemos las 120 remuneraciones que se tomaron para el cálculo en este caso, ¿sí? Luego el detalle de aportes autónomos, periodo desde hasta, del tipo de categoría, la cantidad de meses y el importe actualizado sobre estas categorías. Bueno, esta base de datos PRPA o primeros pagos o detalle de beneficios es la base de datos que genera ANSES una vez que está liquidando el beneficio, es decir, ya lo acordó, ya le dieron el derecho y va a generar este formulario por el sistema. Bueno, es muy importante que sepan todas estas bases de datos, que tengan conocimiento y que sepan lo que se menciona en cada una de ellas. Espero que les haya sido de gran utilidad todo esto y recuerden que yo cargué un trabajo práctico donde tienen una sábana laboral para identificar los distintos empleadores. Eso me lo remiten por email, así yo puedo evaluar si por lo menos identificaron los empleadores tanto en la página de AFIP como en la propia sábana laboral. Bueno, la próxima clase ya vamos a empezar con la parte de probatoria y cómputos previsionales. Así que estén atentos porque vamos a ir cargando material
a lo largo de esta semana, como para que ya puedan ir estudiando un poco el tema. El tema de probatoria de servicios y remuneraciones es bastante tedioso, pero digamos que es el corazón central de todo análisis previsional. Si no sabemos probatoria de servicios, realmente no podemos gestionar un beneficio previsional en forma eficiente, ni tampoco podemos dar respuesta ante algún problema que tenga el expediente administrativo. Bueno, estamos viéndonos en la próxima clase. Espero que les haya sido de utilidad y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.